Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Señor es bueno, ¿verdad? Siempre el Señor. Recordarán que estamos hablando sobre esta serie en Cristo Soy, o hablando de la identidad que tenemos en el Señor. Hoy les quiero compartir un mensaje que es en Cristo he sido bendecido y por ende soy bendición. Les quiero comenzar contando una historia. Hace unos años mi esposa y yo estuvimos visitando a la familia Davis, son unos misioneros de la iglesia, si los que no los conocen, son unos misioneros que están en Tailandia, y conocimos a un muchacho, el cual, él es de Sri Lanka. Sri Lanka es un país en Asia. Este muchacho, Pierce y Megan, estaban presentando el evangelio, y él nos contaba que él había sufrido pesadillas toda su vida, al punto que estaba tan desesperado que un día se encuentra con un maestro budista, y este maestro le dice que él conocía la forma en que él podía dejar de tener esas pesadillas, y en la forma en la cual estos espíritus malos que supuestamente lo estaban persiguiendo se iban a ir. Y la cura era una práctica budista que se llama Sakyan, que es un tipo de tatuajes ancestrales. Entonces él acepta, y lo comienzan a tatuar. Comenzaron con su brazo, y cada vez que lo tatuaban, las pesadillas se iban por unos 3 meses, por unos cuantos meses, pero después volvían. Entonces lo seguían tatuando, y él terminó tatuado hasta acá. Y saben que las pesadillas siempre volvían. ¿Por qué les cuento esto? Es una analogía, es un ejemplo de cómo son las bendiciones del mundo. El mundo habla de bendiciones momentáneas, de dinero, de posesiones, de experiencias, pero siempre se acaban. Les contaba en la reunión de la mañana que veía un anuncio cuando estaba preparando la prédica que decía: momentos que quedarán guardados en tu memoria. No sé de qué marca es, pero esto es el mundo. Quedarán guardados, ¿por qué? Porque se acaban. Y sabe, usted va a escuchar esto hasta en la iglesia del Señor, y Dios puede bendecir de forma terrenal, puede bendecir en lo físico. Dios puede hacer lo que sea. Su poder es infinito, su soberanía es infinita. Pero hay bendiciones que en los que estamos en Cristo conocemos que son mucho mayores que cualquier bendición en lo físico. ¿Saben qué? Nadie se las podrá arrebatar nunca, y son para siempre. Vaya conmigo a Efesios 1, versículo 3 al 6. Le quiero pedir que se quede ahí, en su Biblia ahí. Yo voy a volver a ese versículo, pero quédese ahí y aprendas ese versículo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Los pongo en contexto, iglesia. Pablo escribe esta carta para los gentiles, griegos,
en Éfeso, y estos hombres no tenían contexto, no sabían lo que estaba pasando en el mundo con el Señor. Ellos no tenían el Antiguo Testamento, no tenían la Torá, no tenían nada. Ellos solo sentían en el fondo de su corazón que algo los comenzaba a mover y se comenzaban a apartar del paganismo, se comenzaban a apartar de sus malas obras porque algo había tocado sus vidas, no sabían qué. Usted y yo sabemos que era el Espíritu Santo de Dios tocando sus corazones, hablándoles y llevándolos a la verdad. Y Pablo está a punto de presentarles el Evangelio, en el punto exacto donde todo comienza, el plan de salvación de Dios y su soberanía absoluta. Estos griegos solo entendían de su mitología, de sus dioses, que si usted ha leído de la mitología griega sabe que tenían características humanas, no eran poderosos, eran derrotados de vez en cuando, derrocados de vez en cuando. Pero este Dios que Pablo viene a hablarles es nuestro Señor, es todopoderoso, su soberanía es absoluta, y todo lo que dice se hace y nadie puede contradecirlo. Y así comienza Pablo y comienza diciéndoles: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué es esto? Es un llamado a adorar a Dios. Pablo no les ha contado lo que les va a hablar, no les ha introducido lo que este Dios va a hacer, pero comienza diciéndoles: ¿sabe qué? Vamos a adorarle, porque Pablo se estaba quemando, porque sabía de lo que les iba a hablar. Pablo sabía que les iba a hablar de salvación. Pablo sabía que el mensaje que traía era poderoso. Así que les dice: únanse conmigo y adoren al Señor. Es similar al leproso en Mateo 8, que llega a los pies del Señor. Pasa la multitud, llega a los pies del Señor y se postra. Y después le dice: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Pero antes se postra, porque cualquiera que está frente al Señor no puede hacer otra cosa que postrarse y adorarlo. Así que aquí está Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tan emocionado por lo que viene, que no contiene su emoción y lo adora. Pablo le apasiona la salvación. Le apasiona la salvación, aunque la ha predicado muchas veces, aunque la ha escuchado muchas veces, él se apasiona por eso. Porque no hay nada más grande, no hay un mensaje más importante en este mundo que la salvación. Y aquí hago un paréntesis, hermanos, hemos visto iglesias enormes hundirse, perderse, porque la gente que iba a la iglesia quería algo nuevo de Dios, quería la nueva revelación que viene para este año y tal. Ya, si usted tiene su Biblia, ya lo tienes todo. Y no hay mensaje más importante que nos debe emocionar cada vez que se predica que la salvación. ¿Te emociona la salvación? ¿Te emociona la salvación a otras personas, no solo a ti? Así que Pablo comienza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha dado la mejor porción, las bendiciones que no se acaban, que no son riquezas de este mundo, las bendiciones eternas. Aquel que está en Cristo, solo aquel que camina en salvación, que está en Cristo, va a recibir las bendiciones espirituales. Son para aquellos que fueron predestinados. Aquí vengo con la primera y tal vez la principal bendición: fuimos escogidos y predestinados. Siga leyendo conmigo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí comienza nuestra salvación, con la doctrina de la predestinación y la elección divina de Dios. Antes de que Dios hiciera todas las cosas que usted ve, Dios te escogió. ¿Sabías eso? Te escogió, pensó en ti. Dios te escogió para que llegaras a Cristo en algún momento de tu vida. No sé a qué edad llegaste. Aquí tenemos personas que han llegado a Cristo desde los 12 años y personas que llegaron a Cristo a los 80. No importa a qué edad llegaste, Dios te escogió y trajo el tiempo perfecto para que llegaras. Esa es la gracia, el regalo inmerecido, no es por obras, nadie lo puede alcanzar. La Biblia dice que nadie hizo lo bueno, solo Él. Y ese regalo nos lo dio porque Él es así.
porque Jesús va a ir por la oveja perdida y va a dejar las 99, porque Él es el buen pastor, porque envió a su Hijo a buscarnos. Imagínense a estos griegos que creían en estas deidades que eran inalcanzables, y de pronto viene este hombre y les predica de que este Dios todopoderoso nos ama tanto, como decía Julio ahora, que envió a su Hijo a morir por nosotros, a encontrarse con nosotros. Eso quiebra cualquier pensamiento religioso. Toda religión del mundo te dice que tienes que hacer obras para alcanzar a Dios, y este Dios envió a su Hijo por nosotros. Le quebró la mente a los griegos como le quiebra la mente a los budistas o a los hinduistas o a los musulmanes. No es lógico que Dios venga a buscarnos y a salvarnos, pero no es lógica la soberanía de Él. ¿Quiénes somos para juzgarlo? Somos solo criaturas de su creación. Es la forma más perfecta de amor, mis hermanos. Les dije en la reunión pasada, ¿quién se sabe salvado por Cristo? Que grite su nombre, una persona que grite su nombre, grítalo. Lía fue salvada por el Señor, y el nombre de Lía fue escrito en el libro de la vida, y sabes que nadie lo podrá borrar, porque nadie te puede quitar la salvación, porque no es por tus obras, ni por las mías, ni por las de ninguno. El regalo es merecido por el sacrificio perfecto del Señor. El Señor sabía que íbamos a pecar, sabía que íbamos a buscar lo malo, sabía que nos íbamos a equivocar, sabía todas esas cosas, pero aún así nos escogió para santificarnos por su inmensa gracia. Él nos escogió, nos perdonó, nos adoptó, nos llamó hijos. Toda predicación comienza por ahí, mis hermanos, porque nadie tiene el poder para salvarse a sí mismo. Es por eso que Jesús, cuando estaba con Nicodemo, escuchaba esa historia, Juan 3, está Jesús con Nicodemo. Nicodemo es este hombre que es maestro de la ley, es un fariseo, y él llega a Jesús de noche porque no quería que nadie lo viera, pero algo lo estaba moviendo en su corazón, y él llega a buscar a Jesús. Se sienta con el Señor y le pregunta, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? Jesús le contesta, no puede, es la obra del Espíritu de Dios, y Él lo hace cuando Él quiera. Usted no contribuyó nada a su nacimiento físico, ¿verdad? Yo estuve en el nacimiento de mi bebé, de Lucas. Él no contribuyó en nada. Mi esposa, si la conocen a Vale, ella le encantan los ejercicios, hizo pilates 6 meses antes, y todo fue entre Vale, la doctora, y yo ayudé un poquito ahí, nada más, y así nació Lucas. Pues, mis hermanos, nadie contribuye en su nacimiento físico como nadie contribuye en su nacimiento espiritual. Es la obra perfecta del Señor. Y esto podría sonar muy profundo, porque la doctrina de la predestinación es difícil para quien no la comprende o quien todavía no la ha estudiado, pero aquel que la entiende sabe que es hermoso saber que nuestro Señor nos escogió y nos sacó del mundo. Le dejo algunas citas si a usted le interesa este tema de la predestinación. Mateo 25, 34, para los que les gusta estudiar la Biblia. No me voy a meter muy profundo porque no es el tema de hoy. Apocalipsis 17, 8 o el 20, 11. Juan 1, 12. Fue la voluntad de Dios que naciéramos de nuevo. Juan 15, 16. Él nos escogió. Hechos 8. Segunda de Tesalónica 2, 13. Deuteronomio, aquí hay una en el Antiguo Testamento 7, 6. Él le llama a Israel mi escogido. Y podemos seguir toda la mañana, pero quiero decirles uno más antes de pasar a la siguiente bendición. Esto es hermoso. Juan 10, 25. Dice que el Señor estaba con los fariseos que estaban atacando al Señor. Y el Señor les dice, os he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. El Señor les dice, ¿saben qué? Yo se los he dicho. Las obras que he hecho, las obras que Jesús hizo, nunca se vieron en Israel. Recuerden que Israel tiene historia que estaba Elías que traía fuego del cielo, o Moisés que abrió los mares, pero la Biblia dice que lo que Jesús hizo nunca se había visto. Y los fariseos sabían que Él era el Mesías,
Pero, le dice el Señor, pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús les dice, ¿saben qué? Mis ovejas escuchan mi voz y me conocen y yo las conozco. Ha sido perdonado, ha sido sanado, salvado, amado, fue porque Él lo quiso así. Es su gran obra en tu vida. Él te escogió para su gloria. ¿Para qué fuimos escogidos? Te preguntarás. Dice la Biblia, dice este versículo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Julio va a predicar de esto la próxima semana. No me quiero meter en su finca, pero fuimos llamados para ser santificados por Él. Él nos dio el poder para ser libres de cualquier pecado, libres de la muerte, y vas a pelear toda tu vida mientras estés aquí en este mundo contra nuestra naturaleza de pecado. Vas a pelear, pero Él ya te dio la victoria, y cualquiera que lo conoce busca ser santificado porque entiende que así agrada al Señor, que le dio todas las cosas. Todo te lo dio el Señor. Él nos escogió para santidad. Y la segunda bendición que les quiero contar hoy, fuimos adoptados. Como estábamos leyendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos escogió para ser adoptados. Éramos esclavos y nos adoptó en su casa. Esto rompe cualquier molde de religión, de cualquier tipo de pensamiento humano. Ese Dios inalcanzable. La adopción en tiempos bíblicos era muy diferente a la que nosotros conocemos ahorita, muy distinta. Hoy sabemos que adoptados son los chiquitos pequeñitos, ¿verdad? En tiempos bíblicos no, adoptaban a personas adultas de 20 a 30 años. Era muy común entre las élites de las familias romanas, por eso Pablo usa esta analogía, que adoptaran a la gente. Entonces eras un servidor de una casa, eras un esclavo, y hay que quitarse el concepto de esclavo que tenemos tal vez más contemporáneo. En tiempos bíblicos el concepto de esclavo era distinto, era el siervo. Y un día eras el siervo y llegaba tu amo y te decías, ¿sabes qué? Te quiero adoptar, quiero que seas parte de mi casa. Hay Césares, que era el hombre más importante de su tiempo, que fueron adoptados. Julio César no pudo tener hijos, así que adoptó a Augusto. Augusto César adoptó a Tiberius. Y así hay muchos casos de gente que era adoptada. Por eso Pablo usa este concepto. Cuando lo llevas a entender este concepto, con lo que el Señor nos quiere decir, cómo nos adoptó, es hermoso entender que el Señor nos quiso ser parte de su casa. La ley sirio-romana decía que ser adoptado era un tema muy serio y no había vuelta atrás, no había forma en que un adoptado podía volver atrás. El romano, que había tenido hijos biológicos, podía desheredar a su hijo, podía sacarlo de su familia, podía hasta matarlo, que no iba a tener ningún tipo de consecuencia por eso. Pero el adoptado nunca perdería sus derechos, nunca. Serían herederos principales, eran adoptados para que continuaran el legado de su amo y ahora su padre. Estos adoptados eran esclavos, hombres libres que de alguna manera se conocían con este padre, este hombre de élite. Estos hombres libres o esclavos estaban en un escalón social más abajo, era imposible que ellos llegaran más arriba. No importa cuánto se esforzaran, ellos nunca
iban a pertenecer a ninguna élite. Funcionaba como las castas en la India. No es como hoy en día que un hombre o una mujer joven puede llegar y estudiar y superarse y tal vez crecer en esta escala social y económica en la que vivimos, ¿verdad? Pues en tiempos bíblicos no, eso era imposible. Pero el día que el padre decidía adoptarlos, ellos dejaban a su familia y se unían a esta nueva familia y pasaban a ser parte de esa nueva familia. Era la única forma. Usted pensará que era algo triste porque tenía que dejar su familia vieja, pero no, era algo hermoso. Esa familia vieja pasaba de ser bendecida también. Esos jóvenes esforzados pasaban a ser bendición de su familia nueva, pero su familia vieja también. Quiero hacer un paréntesis y contarles algo. Aquí hay jóvenes que el mundo, el sistema, Satanás, los predestinó para hacer cosas muy malas, para que tuvieran una vida destruida. Yo les daba el ejemplo de Alonso. ¿Dónde está Alonso, el que estaba cantando ahorita? Alonso fue la primera persona que vino a esta iglesia hace más de 15 años. Y Alonso conocía a todos sus amigos del barrio. Alonso nunca conoció a su papá. Y Alonso, por alguna razón, el Señor el Señor lo predestinó para estar en esta casa. Tocó su corazón y Alonso comenzó a venir a la casa con 14 años, era un niño. ¿Y sabes qué? Todos los amigos de Alonso se perdieron, todos. Pero Alonso siguió los caminos del Señor. Hoy tiene un puesto de gerencia en una compañía. Lidera uno de los grupos más grandes de la iglesia, que es el grupo Radical. Y Alonso es una bendición para esta iglesia, pero también es una bendición para esta casa y para su casa. De pronto vino su mamá, su hermano, su prima Helen y Beto, que están acá, y Ryan vinieron. No sé si vinieron por él, fueron escogidos por el Señor, pero Alonso fue instrumento para eso. Ven como la Biblia es tan real, y como un hombre adoptado por el Señor es bendición para su casa. Y así igual con Pablo, que estaba por acá, y con Andrés, porque el Señor puede bendecir también en lo material. Se lo dije al inicio, ¿no? Así que el joven que era adoptado era bendición para su hogar. El joven no olvidaba a su familia vieja, también seguía teniendo relación con ellos, pero ya tenía un nuevo padre. Les contaba en otro culto. Todos aquí han visto la película de Ben-Hur, ¿verdad? En Semana Santa la han visto. Usted hoy en día se ríe porque sus malos gráficos parecen los gráficos del Chavo, pero en su tiempo fue una gran película. De hecho, que se ganó un montón de Oscars. Y esa película, aunque no es bíblica, es como ambientada en tiempos bíblicos, ¿verdad? Cuenta la historia de este hombre que es judío y se lo llevan a Roma y demás, y él es adoptado por su padre. Si usted la ha visto, se acordará que él es adoptado por un hombre de élite. Entonces él vuelve a Israel a buscar a su familia, porque el adoptado le ponían un anillo. Derek predicó eso la semana pasada, le ponían un manto y calzado en sus pies, y era otro hombre. Pero además el adoptado se le perdonaban todas sus deudas. Y finalmente había una presentación con 7 testigos para que no hubiera duda alguna y nadie negara que este hombre era ahora parte de esta familia. Así es la adopción del Señor con nosotros, así de hermosa es. El día que fuiste predestinado para llegar a Él, para que te arrepintieras de tus pecados, para que volvieras tu vida 180 grados, caminaras para el otro lado con Él. Ese día el Señor te llama, se hace tu Padre y te saca de cualquier esclavitud, del pecado, de la muerte. Te hace parte de su familia. Ahora eres parte de la promesa con Él. Nuestras transgresiones, como las deudas de estos adoptados, son perdonadas por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué tomamos la Santa Cena hoy? A recordar el sacrificio de su sangre y su carne molida por nosotros, para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Y tiene que haber el verdadero entendimiento y madurez espiritual está en entender eso. Entender que no fue por nada de lo que hicimos,
No pudimos hacer nada para que fuéramos escogidos. Fue su obra maravillosa, su gracia la que te escogió. Así que nadie se puede gloriar de eso. Nadie puede ser altivo. Nadie puede creerse más que nadie. Nadie debe buscar su justicia personal, sino buscar la justicia del Señor. Porque nadie lo merecía. Y aún así lo obtuvimos. Para el Padre no hay vuelta atrás. Nunca te va a desheredar. Aquellos que han sido llamados a compartir con el Padre y con Cristo, nunca más volverán atrás. Siempre podrán volver a la casa del Padre. Y el Padre los va a recibir con amor. Julio decía en la mañana, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Julio decía en la mañana, si usted vino hoy triste o que le es difícil orar, quiero que medite en eso y que entienda que el Señor te dio todas las cosas son tuyas y las bendiciones más grandes son tuyas y nadie te las va a quitar nunca, porque eres su hijo y finalmente eras presentado en público. Tu testigo principal es el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Por eso hacemos los bautizos, hermanos, para que le digas al mundo, ¿sabes qué mundo? Mi Señor es Jesucristo. Nadie es salvo por el bautizo. Salvo es aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. Nadie es salvo por una pequeña oración. Salvo es aquel que ha entregado su vida al Señor. Así que el que es hijo clama al Padre, Abba Padre, porque sabe que el Padre que tiene es bueno. Porque no se trata de lo que pongas en redes sociales, no se trata de lo que aparentes en la iglesia, no se trata ni siquiera de tus obras, ni los títulos que tengas o el tiempo que tengas de estar en el Señor, o si te sabes la Biblia de memoria, sino la manifestación de la vida que delata que eres hijo o hija del Señor. Lo que haces todos los días. Ahora, ¿cómo debemos ser? Les dije que esta prédica se trataba de las bendiciones del Señor. Ya escuchaste dos, son hermosas y perfectas, ¿verdad? ¿Cómo debemos ser en nuestro día a día? ¿Cómo debemos actuar? Aquel que es salvo debe estar gozoso siempre. Pasamos problemas, sí, pero debe estar gozoso siempre, mis hermanos. Aquel que los conoce a Él, ¿sabes? No puede vivir con envidias, con celos. Aquel que le conoce no habla mal. Aquel que le conoce se preocupa por su hermano y por su hermana en el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu hermano? Aquel que le conoce, se lo decía en la reunión pasada. Les quiero contar algo antes de seguir. En la reunión pasada les contaba que esta prédica yo la di hace como 5 años en la iglesia, cuando estábamos en el otro local, antes de la pandemia. El Señor me la puso en el corazón. Y el Señor me decía esto en mi corazón, tal vez estoy equivocado, pero me decía, vienen tiempos nuevos para este lugar, donde las cosas deben cambiar radicalmente. Eran tiempos diferentes. La iglesia estaba muy diferente, había muchos orgullos y muchas cosas dentro de la iglesia. Había muchos celos y había muchas cosas equivocadas, y mucho pleito. Y había pleito inclusive entre esposo y esposa. Eran otros tiempos. ¿Saben qué pasó? El tiempo pasó y alguna gente de la iglesia se comenzó a ir, pero mucha gente nueva comenzó a venir. Y hoy en día yo veo la iglesia y veo este tiempo nuevo que el Señor traía. Es un tiempo tan hermoso. Yo veo a mis hermanos, a Julio, a Derek, mis compañeros ministeriales, son cómo trabajan por la obra, cómo tienen su mirada tan enfocada en las cosas del Señor, cómo son abnegados con su tiempo. Yo digo, wow, nuestro cuerpo pastoral, cómo está tan entendido de las cosas importantes. Y así todos, el liderazgo de la iglesia, entienden. Aquí no hay nadie que diga, mira, es que yo quiero estar en tal lugar o que me vean. No, la gente entendida de las ovejas, de que cada persona que entra aquí es una responsabilidad que hay que cuidar. Y yo hace tiempo que el Señor había hablado, lo veo tan vivo hoy, mis hermanos, tan hermoso. Y hoy estamos llenos. Y usted dirá, no traigo a nadie porque no cabe. Traiga a la gente, es un problema positivo. Tal vez tú eres el instrumento para hablarle a aquel que fue predestinado por el Señor.
tráigalo. No importa que todos estemos de pie. Es el tiempo de predicar. Yo veo un pueblo tan diferente. Veo un pueblo que cuando hay llamados se vienen al frente. No les importa lo que piensen los demás. Quieren servirle, que quieren amarlo. He estado en las reuniones de todos los grupos de vida y es tan diferente lo que se siente. ¿Sí o no, hermanos? Los que tienen tiempo de estar en la iglesia, es tan diferente. Iglesia, es tiempo de ser ese pueblo de bendición para los demás. Es tiempo de ser ese instrumento del Señor, porque todo lo tenemos en Cristo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Los de alabanza pueden pasar. Vamos a terminar con un tiempito donde vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Les estaba diciendo que es tiempo de salir y evangelizar y predicarle a cada persona que vas conociendo en tu vida y hablarle de Cristo y lo que Cristo ha hecho en ti y lo gozoso o la gozosa que estás de estar en Cristo, porque a pesar de todos los problemas lo tienes a Él, que no te desampara nunca. Es tiempo de ser generosos, mis hermanos. Vivimos tiempos de mucha crisis. Seamos generosos como la iglesia del Señor. Se los decía ahora, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu hermano? Que te dolió tanto lo que están viendo tus hermanos, como si fuera tu propia familia, porque lo es, porque eres adoptado. El Señor te dio muchos hermanos y muchas hermanas en Cristo. Es tiempo de abrir las casas. Nos tuvieron encerrados mucho tiempo. Es tiempo de abrir la casa. Estamos comenzando los discipulados en casa. Abra su casa, que la gente venga. Predique el Señor. Haz que Daniel, no sé mucho del Señor. No importa, predique lo que sabe. Predique que fue predestinado. Predique que fue adoptado. Predique que en Cristo eres una nueva criatura. Es tiempo de ser bendición, hermanos. Es tiempo de ser bendición. Y que esta iglesia crezca aún más. Ya veremos cómo hacemos con las sillas. No se preocupen por eso. Cierren sus ojos, vamos a orar. Brian, puedes terminar la transmisión. Padre, gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está acá. Porque tú los vas a usar, Señor.